un conocimiento que necesitan saber para cuando vayan a su internado, cuando hagan su residencia o cuando se presenten con algún paciente pediátrico, que es más que nada hacia donde va encaminada esta plática. Para esto, para hablar de la embriología cardíaca, nos va a ayudar nuestro feto ingeniero y tenemos que recordar, pues, las bases de todo esto. Recordemos que todo se inicia con un ovocito muy feliz y contento y un espermatozoide muy feliz y contento, que pues, son los que están más capacitados y tienen la probabilidad de fecundarse entre ellos. Para esto, bueno, hay diferentes estudios que mencionan que no es el espermatozoide el primero el que llega, el que va a fecundar, sino que es el que está mayormente capacitado, y estudios un poquito más recientes se atreven a decir que, pues, básicamente es por una selección de proteínas que no todos los espermatozoides presentan en su membrana y que más que nada va aunada a esa parte. Esa no. Bien. Después de que ya tenemos a nuestro espermatozoide que ya haya fecundado a nuestro ovocito, lo que nos vamos a tener es el huevo cigoto. Esta célula ya tiene toda la información genética completa para poder formar cualquier ser vivo. Se supone que después de esto va a iniciar un proceso de mitosis o divisiones celulares y dependiendo de la literatura que manejemos, los libros mencionan que debe de ser una mitosis de manera simétrica y de manera impar, es decir, primero va a ser una célula, luego van a ser dos, luego cuatro, luego 8, 16, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las divisiones celulares por mitosis sí siguen esa regla. Sin embargo, estudios recientes han encontrado que el cigoto no sigue este proceso como tal, es decir, que se va a ir de manera asincrónica. ¿Por qué? Porque primero de ser una célula vamos a tener dos células, luego vamos a tener tres, luego vamos a tener cuatro, luego vamos a tener cinco. Esto cobra relevancia debido a que se han medido los factores que expresan cada una de estas células y se encontró que la quinta célula, por alguna razón, esta quinta célula expresa más factores que nos van a desencadenar a la formación del embrión, en tanto que las otras cuatro células restantes son las que nos van a formar los anexos embrionarios. Por ende, la quinta célula es la que nos va a dar al embrión y las otras cuatro anexos embrionarios. Pero pues ya después de que se haya definido quién va a hacer cada cosa, pues las células se van a seguir dividiéndose eventualmente hasta llegar a tener la forma de una mora muy pequeñita o, como su nombre lo dice, mórula. Después de tener muchas células, tenemos que ordenarlas. Y aquí es donde vamos a tener los primeros linajes más importantes de nuestras células, de nuestro embrión, donde vamos a tener el trofoblasto, que van a ser todas las células que se van a encargar de la nutrición, de la oxigenación y la depuración de metabolitos de degradación, y tenemos lo que es el macizo celular interno o la masa celular interna que nos va a dar al embrión. Después, este macizo celular interno va a pasar por un proceso que es la blastulación, en donde vamos a tener dos capas embrionarias. Vamos a tener el epiblasto y el hipoblasto. Posteriormente, yéndose casi hacia la tercera semana, vamos a tener el proceso de gastrulación. En esta etapa vamos a tener pues propiamente las tres capas embrionarias, que es el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Recordemos, ectodermo va a ser todo lo que va a estar arriba y pues básicamente nos va a dar el recubrimiento de todo el embrión. El mesodermo va a estar pues en medio y el endodermo nos va a dar principalmente el tubo digestivo primitivo. Y otra cosa que casi no le damos mucha importancia a nivel, cuando llevamos la materia, es que tenemos tanto estas tres capas, ecto, meso y endodermo, tanto embrionario, que va a ser lo que me va a dar el embrión, como extraembrionario, que va a estar formando parte de los anexos. De aquí lo importante es que del mesodermo extraembrionario se va a delaminar, va a ser una primera lámina y después va a formar dos, una que va a acompañar al ectodermo y otra que va a acompañar al endodermo. Recordemos que el endodermo pues básicamente nos va a dar las paredes de nuestro cuerpo, todo lo que nos va a recubrir, y de ahí pues vamos a tener que este mesodermo extraembrionario se le va a denominar somático pleural, somatopleural o parietal, mientras que el mesodermo extraembrionario que va a acompañar al endodermo extraembrionario, pues va a estar en contacto con lo que nos va a dar las vísceras, por eso va a ser mesodermo extraembrionario visceral o esplácnico.
¿Sale? ¿Por qué hago énfasis en eso? Bien, porque el mesodermo extraembrionario esplácnico va a ser aquel que va a dar los primordios cardíacos y finalmente, a través de diferentes inducciones, nos va a dar el corazón como tal. ¿Sale? Entonces recuerden esto, de dónde vienen los primordios cardíacos? A partir del mesodermo extraembrionario esplácnico. Bien, pero ahora, ¿cómo paso de mesodermo extraembrionario esplácnico, de ser estas células que pues no tienen mucho de diferenciación, a ser un corazón como tal? Bueno, básicamente el proceso es cardiogénesis. Y vamos a ver un pequeño esquema de qué es lo que pasa a grandes rasgos. Primero, de acuerdo a la literatura que consultemos, se dice que a partir del día 18 se va a generar una excrescencia cardiogénica a partir del mesodermo precardíaco. Después, esto se va a seguir como evolucionando hasta formar el primordio cardíaco con la placa cardiogénica. Posteriormente ahí van a tener lugar la diferenciación a las células angiogénicas que nos van a generar la herradura cardíaca y tubos endocárdicos. Después de esta herradura se va a formar en un solo tubo. Este tubo endocárdico va a tener unas flexuras para primero ser un corazón en forma de C y después un corazón en forma de S. Posteriormente, ya que tenemos la configuración externa del corazón, vamos a proceder con las cavidades cardíacas, es decir, que ahora ya tenemos la parte externa, vamos a formar ahora un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo, una aurícula derecha, una aurícula izquierda. Asimismo, la formación de los vasos, que pues es importante. Y se dice que hacia el día 45 se va a formar o va a tener pie el último proceso de la cardiogénesis, que va a ser la formación de la parte membranosa del tabique ventricular. De esta manera terminamos de formar el corazón, pero para la maduración fisiológica se va a continuar hasta después del nacimiento con los cierres fisiológicos de los cortocircuitos o shunts de la circulación de embrionaria a pasarla extrauterina. ¿Sale? Y esto es básicamente cómo se desarrolla el corazón y está sumamente sencillo y sumamente, pues, entendible. Sin embargo, no todo es así de fácil y sencillo. Recordemos que todas las células de nuestro cuerpo y de cualquier otro ser vivo están en constante comunicación y esta comunicación va a estar dada a partir de genes, a partir de expresión de proteínas, a partir de expresión de receptores, de genes estimulantes, genes inhibidores y de muchos otros agentes necesarios para poder decirle a una célula que haga determinada cosa. En este caso no es la excepción. Vamos a tener que las células de los precursores mesodérmicos van a ser estimulados por estas proteínas que son BNP y factores tipo NK para que estos precursores mesodérmicos me generen cardiomiocitos. Si a estos cardiomiocitos nosotros los estimulamos o estos son estimulados por GATA4 o factores MEF2, lo que va a generar es que se conglomeren y formen un tubo cardíaco primitivo. Posteriormente, este tubo cardíaco primitivo, si es estimulado por ET1, lo que nos va a generar son células de Purkinje. Y esto es importante porque conforme siguen madurando y siguen diferenciándose, nos van a generar el sistema de conducción, el cual ustedes saben que es súper importantísimo para el correcto funcionamiento del corazón. Por otro lado, si este tubo cardíaco primitivo nosotros lo estimulamos con factores GATA, lo que va a generar es que empiece la segmentación. Para esta segmentación, si las estimulamos con factores como CUFTF2 o sigue en discusión si interviene o no interviene HTR1, pues nos va a generar la aceptación auricular. Esta aceptación auricular a su vez tiene que seguir estimulando y va a estimular a través de los factores NKX2.5, TBX5, CUFTF2. ¿Sale? Por otro lado, si esta segmentación nosotros la estimulamos con otros genes como el factor de crecimiento transformante beta o BMP4, lo que nos va a generar es el desarrollo de las válvulas auriculoventriculares. ¿Sale? Por otro lado, si nosotros solamente seguimos estimulando con factores GATA, lo que nos va a generar es la lateralización de rizo. Y si nosotros le ponemos algunos factores o los estimulamos con F2C o Vertican o DHAND, lo que nos va a desencadenar es el ventrículo derecho. Por otro lado, si nosotros los estimulamos con estos otros factores como TBX5, EHAND o NKX2.5, nos genera el ventrículo izquierdo. Sin embargo, a la lateralización solamente lo estimulamos con TBX5 o principalmente con TBX5, lo que va a proceder es como una rotación.
Y esto, aquí van a intervenir algunos factores importantes, como es el factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento endotelial vascular o VEGF y la angiopoietina 1, así como ERB2 y B4, que van a ser necesarios para los siguientes procesos. Y toda esta producción de estimulantes va a estar dado también por ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Aquí voy a hacer una pausa porque todo órgano va a tener ¿cómo decirlo?, determinantes que se le denominan genes maestros. Es decir, que donde se generan estos genes, ahí se va a formar determinado órgano. En el caso del corazón, los genes maestros es NKX2.5, MEF2 y GATA4. Si en algún otro lugar se llegara a presentar NKX 2.5 o MEF2 o GATA4 o los tres juntos, ahí se van a formar precursores cardiogénicos. Por ejemplo, también tenemos el factor, el gen maestro que es NKX 2.1, que ese es para pulmón, pero pues es tema de otra plática. Lo que importa aquí que para corazón es NKX 2.5, MEF2 y GATA4. Bien, retomando, dentro de la rotación, si tenemos esta estimulación por factor de crecimiento endotelial vascular y angiopoietina 1, lo que nos va a dar es que se empiece con la aceptación conotruncal. Y esta aceptación conotruncal va a necesitar de estos factores principalmente y para poder generar el desarrollo de los arcos aórticos. Ahora, para que finalmente se acepte este cono truncal, necesitamos la intervención de las células de la cresta neural, que van a ser las que van a definir la aceptación del infundíbulo de salida y que podamos tener pues una aorta y una pulmonar, ¿sale? Y finalmente también nos va a ayudar para la modulación de las cámaras. ¿Sale? Hasta aquí, pues es lo mismo que les expliqué hace rato en el primer diagrama, pero aquí ya estamos hablando de las interacciones moleculares y celulares que tienen, que son necesarias para llevar a cabo. Ahora, sé que no es tan bueno solo con letras, es importante visualizar. Ahora vamos a explicarlo con dibujos, ¿sale? Vamos a decir que la cardiogénesis se inicia a partir del día 18 con la excrescencia cardiogénica a partir del mesodermo precardíaco. Vamos a tomar aquí esta imagen donde recordamos las capas embrionarias, donde tenemos el ectodermo, el mesodermo en amarillito que está un poco débil, y el amarillo intenso va a ser endodermo. Recordemos que la porción más craneal, vamos a tener una estructura que es la membrana bucofaringea, en la cual no hay presencia de mesodermo, si se dan cuenta. Sin embargo, en la parte externa sí tenemos mesodermo, pero esta es extraembrionario. Este mesodermo, recordemos que va a tener un proceso de delaminación y vamos a tener mesodermo extraembrionario somatopleural y mesodermo extraembrionario esplácnico. Aquí es donde vamos a tener el área cardiogénica o pericardíaca y vamos a dar pie a la placa cardiogénica. Si se dan cuenta, vamos a tener los primordios del corazón en la parte externa y gracias a las flexuras y lateralizaciones que va a tener nuestro embrión, va a hacer que esta parte externa quede interna o intraembrionaria. Y de esta manera ya vamos a tener el corazón donde lo tenemos pues, todos. Bien, seguimos con lo del primordio cardíaco y la placa cardiogénica. Aquí es para recordarles que es importante que se expresen los factores, los genes maestros, que aquí básicamente es NKX 2.5, GATA4 y MEF2. Donde se expresen estos factores van a llegar algunas células para diferenciarse. Esto va a dar pie a que aquí se vaya a formar la parte cardíaca o los primordios cardíacos y a partir de aquí vamos a tener todos los demás procesos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, ahora con estas células que llegaron aquí, vamos a tener dos procesos diferentes pero complementarios. Y estos son la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis es un proceso exclusivo embrionario. En ningún otro lado van a haber vasculogénesis. Y esto se va a dar a partir de células mesenquimatosas que van a llegar a formarse unas con otras para formar como una pequeña isla, y a esta se le va a denominar islote sanguíneo. Estas islas se van a seguir comunicando para que unas se queden a la periferia, mientras que otras se van a quedar al interior y van a formar las primeras células sanguíneas. Para que todos estos procesos se cumplan o puedan llevarse a cabo es necesario algunos factores. Y aquí para la vasculogénesis el más importante es el factor de crecimiento endotelial vascular y sus respectivos receptores. Ahora, una vez que ya formamos algunos vasos a partir de la vasculogénesis, ya tenemos un plexo, vamos a seguir formando, pero ya no es
tan eficaz hacerlo con vasculogénesis porque gastamos demasiada energía en juntar todas las células. Lo que más nos conviene como economía embrionaria es que a partir de los vasos que ya tenemos, se forme una pequeña yema, expresemos algunos factores como angiopoietina 1, y esto genere la estimulación de las células para que se sigan formando y se sigan formando a manera de que se forme otro vaso sanguíneo. Y entonces aquí ya tenemos la angiogénesis. Este proceso de angiogénesis se va a dar tanto a nivel fetal como a nivel de la vida extrauterina. Por ejemplo, algunos cánceres pueden llegar a generar angiopoietina o factor de crecimiento endotelial vascular y generar vasos que los estén nutriendo para que estas células sigan sobreviviendo. Entonces, recordemos, vasculogénesis es solamente embrionario, angiogénesis puede ser desde embrionario hasta vida extrauterina, ¿sale? Y los principales factores que son importantes es el factor de crecimiento endotelial vascular y la angiopoietina 1, ¿vale? Bien, una vez que ya tenemos la formación de estos vasos, vamos a ver que se va a formar una estructura denominada herradura cardíaca. Pero bien, ¿se acuerdan que les dije que todo va a estar determinado por moléculas que les van a dar como instrucciones, los van a estimular y los van a inhibir? Para que estas células puedan saber qué es lo que van a hacer en esta herradura, necesitamos algo que se le denominan mapas del destino. Aquí vamos a tener que básicamente va a estar dado por el nódulo primitivo y la línea primitiva, las cuales van a estimular algunas células para decirle, ¿sabes qué? Tu célula cardiomiocito vas a generar infundíbulo de salida, después el que sigue tú vas a generar ventrículos y tú vas a generar aurículas. Entonces, de esta manera, tenemos que en la porción más cefálica vamos a tener las células que van a desencadenar el infundíbulo de salida, las células que le siguen van a desencadenar a los ventrículos y las células que se van a conglomerar de manera distal van a generar a las aurículas. ¿Sale? De esta manera ya tenemos una herradura cardíaca. ¿Sale? Ahora, ¿cómo el siguiente paso de herradura cardíaca es generar un tubo endocárdico? ¿Cómo pasar de esta herradura a que sea un tubo? Pues básicamente son por los plegamientos o flexuras que va a tener el embrión. Recordemos que esta es una vista de solo 2 dimensiones donde tenemos largo y ancho. ¿Sale? Sin embargo, como células, como embriones, pues no somos solamente de 2 dimensiones, tenemos 3 dimensiones y eventualmente nos vamos a tener flexuras y plegamiento. Aquí el primer movimiento, el primer plegamiento va a ser lateral, es decir, de un lado que tenemos aquí se va a ir hacia el lado contralateral y también del otro lado. De este lado se va a ir hacia el lado contralateral. De esta manera, las células que estaban a la izquierda y a la derecha del infundíbulo de salida, pues básicamente se forman una. También aquí de los ventrículos que iban a ser izquierdo y aquí ventrículos derecho, por así decirlo, se van a unir para formar un solo tubo. De esta misma forma va a pasar con las aurículas, se van a unir para formar un solo tubo. Este es un plegamiento lateral. Imaginemos que es como si fuera un taco, ponemos ¿cómo se llama? La comida que le vayamos a poner al taco o la carne que le vayamos a poner al taco y subimos o hacemos un plegamiento lateral con la tortilla para que se haga un taco. Tenemos otro movimiento que es un plegamiento cefalocaudal, en donde la parte de la cabeza, la parte cefálica se va hacia la parte caudal o hacia su colita, y la parte de la colita o de la parte caudal se va a ir hacia la cabecita o hacia la porción cefálica. De esta manera es como si fuera un burrito. Ya lo hicimos taco, ahora lo vamos a hacer como burrito. Es como una pequeña analogía para que lo entendamos un poquito mejor. Bien, aquí un dato interesante es que, pues, una vez que ya se formó el tubo, ya tenemos un tubo, ya pasó de ser una estructura de una herradura, la convertimos ahora en un tubo, todavía no está lo suficientemente desarrollado como para latir por sí mismo. Para eso existe una estructura que se denomina gelatina cardíaca, que está a través por diferencial de presión, la sangre que llega por el infundíbulo de entrada, pues va a como empujar a la sangre que ya estaba acá y mediante esta presión apachurramos aquí y la sangre sube, apachurramos aquí y la sangre sigue subiendo hacia el infundíbulo de salida. De esta manera, aparentemente el corazón está latiendo y se dice que esta actividad se inicia a partir del día 22, más menos 1 o más menos 2, dependiendo de la literatura. ¿Sale?
Bien, ahora este tubo va a pasar por unas dilataciones que son importantes. Estas dilataciones, pues vamos a denominarlas por las estructuras que van a generar. Por ejemplo, en la parte inferior, como recordarán, tenemos las aurículas y aquí vamos a formar el seno venoso y la aurícula primitiva. Lo que le sigue nos va a generar a los ventrículos, principalmente el ventrículo izquierdo. Y después vamos a tener el bulbo cardíaco o bulbus cordis. Al final vamos a tener el tronco cono o el infundíbulo de salida, que pues finalmente la estructura que va a desencadenar pues es la aorta y la pulmonar. Bueno, ya que tenemos este corazón, este tubo endocárdico, este corazón tubular, lo que va a hacer es un tubo en C y tubo en S, que básicamente son flexuras. Vamos a tener que, recordemos, la porción que estaba eh, arriba, digamos en medio, la porción de los ventrículos, los vamos a pasar hacia adelante y hacia abajo, en tanto que la porción de las aurículas las vamos a pasar hacia atrás y hacia arriba, generando esta imagen. Vamos a tener a los ventrículos que los pasamos hacia adelante y hacia abajo y las aurículas que las vamos a pasar hacia atrás y hacia arriba. De esta forma tenemos un corazón en C y si seguimos este movimiento, seguimos con los ventrículos hacia abajo y hacia adelante y las aurículas hacia atrás y hacia arriba y seguimos con los vasos que los están conectando, nos va a formar una forma de una S, bueno, va a tener una forma de una S. La literatura menciona que es una S itálica o una S cursiva. Hay que tener muchísima imaginación, pero pues aquí está la S. Esta es una microfotografía de un embrión a 29 días, en donde tenemos aquí lo que va a ser el ventrículo izquierdo primitivo, en donde pues está conectado al infundíbulo de salida. El infundíbulo de salida está por aquí, los ventrículos los pasamos hacia adelante y hacia abajo, y las aurículas las estamos pasando hacia atrás y hacia arriba. Lo único que queda es que las aurículas reposen sobre los ventrículos y sobre el infundíbulo de salida. De esta forma ya tenemos como una aproximación a lo que es un corazón de un eso fue de un recién nacido o de un humano adulto. ¿Sale? Aquí vamos a retomar lo mismo. Tenemos en nuestro tubo, nuestro corazón tubular, tenemos lo que va a ser el infundíbulo de entrada o el tracto de entrada, lo que van a ser las aurículas, lo que van a ser los ventrículos y lo que es el tracto de salida o infundíbulo de salida. Los ventrículos los vamos a pasar hacia adelante y hacia atrás, en tanto que las aurículas las vamos a pasar hacia atrás y hacia arriba. Y conforme sigue este movimiento nos va a generar esta posición. Y aquí ya tenemos ventrículos abajo, aurículas arriba y hacia atrás y el tracto de salida. Conforme sigue este plegamiento, lo que nos va a dar como final, como resultado final, va a ser un corazón, pues como lo conocemos propiamente. Pero bueno, ¿cómo pasar de este corazón a este corazón? ¿Cómo pasar de este corazón que no tiene ni pies ni cabeza a este que sí ya lo podemos estudiar en la clase de cardiología? Pues bueno, a este proceso se le denomina tabicación, ¿sale? Y antes de hablar de tabicación es importante hablar de unas estructuras sumamente importantes que son las que son el sustento de la tabicación. Y para esto son los cojinetes endocárdicos. Estos cojinetes endocárdicos son células mesenquimatosas que se especializan al llegar a este nivel del tubo cardíaco y que van a estar en diferentes concentraciones en diferentes lados a lo largo del tubo porque van a tener sus funciones determinadas en cada lado. ¿Sale? Entonces aquí lo importante es el cojinete endocárdico. Bien, para esto para hablar de la tabicación vamos a ocupar este diagrama. Recordemos que el corazón vamos a tener un corazón derecho, un corazón izquierdo, vamos a tener aurículas y vamos a tener ventrículos. Esto es lo que ya tenemos como tal a nivel de una persona adulta y recordemos que a nivel embrionario los ventrículos estaban arriba, pero en las flexuras las pasamos hacia adelante y hacia abajo y las aurículas que estaban abajo las pasamos atrás y hacia arriba, ¿sale? Si se dan cuenta, como es un tubo, todavía lo que pasa por aquí va a pasar por acá, lo que pasa por el derecho pasa por el izquierdo, todavía no hay una separación como tal de lados, ni tampoco hay separación de aurículas ni ventrículos. Pero aquí es donde entran los cojinetes endocárdicos. Los cojinetes endocárdicos van a generar los primeros septos para poder diferenciar una cavidad de otra. Se van a tener cojinetes endocárdicos a nivel auricular, a nivel auriculoventricular y a nivel ventricular también. También en la parte central se van a unir algunos cojinetes endocárdicos para tener la parte central. Bien, lo primero que vamos a generar o lo primero que menciona la literatura que se genera
son los anillos fibrosos del corazón a través de, y ahí hago como paréntesis porque todavía no está bien descrito cuál de los dos tejidos actúa, pero se cree que mayormente es tejido superficial del epicardio que entra por el surco auriculoventricular y pues entra para formar las válvulas auriculoventriculares, tanto la mitral como la tricúspide. Bien, de esta forma ya tenemos la separación de aurículas de ventrículos. Sin embargo, seguimos teniendo comunicación auricular y ventrículo-ventricular, que si se dan cuenta esto no es algo correcto porque pues cada lado del corazón tiene su propia actividad. Para esto, a este primer cojinete que se forma entre las aurículas se le denomina septum primum interauricular. Este septum primum interauricular sigue pues proliferando hasta formar un septo como tal, pero se forma en forma de media luna, así lo menciona la literatura, y va a dejar como una comunicación. A esta comunicación, a este hoyito, a este orificio, se le denomina foramen primum interauricular. ¿Sale? Sin embargo, la comunicación sigue siendo demasiada, es decir, mucha sangre que va a llegar a la aurícula derecha se va a pasar a la aurícula izquierda y vamos a tener mayor carga de trabajo aquí y esto no nos conviene porque si tenemos mucha carga de trabajo aquí, el ventrículo izquierdo va a necesitar mayor fuerza de trabajo y se va a hipertrofiar. En tanto ventrículo izquierdo, en tanto el ventrículo derecho, como va a tener poca circulación sanguínea, no va a requerir tanto esfuerzo para para sacar la sangre y esto se va a generar o se va a transformar en una hipotrofia ventricular y entonces vamos a tener un ventrículo hipertrofiado y uno hipotrofiado. Para esto, para evitar esto, el septum primum sigue proliferando hasta cerrarse por completo, pero recordemos que a nivel embrionario no nos conviene esto. No nos conviene que toda la sangre pase al ventrículo derecho porque este ventrículo derecho va a inyectar la sangre hacia los pulmones y en los pulmones los vamos a saturar de sangre, pero nada más van a estar ahí estancados básicamente porque no vamos a tener la función de intercambio gaseoso. Recordemos que la respiración a nivel embrionario se da a través de la oxigenación que da la placenta. Entonces, pues no nos conviene tener ahí tanta sangre a nivel pulmonar, por eso en la parte cefálica de este septum primum se va a generar o va a inducir algunas células que hagan apoptosis y de esta manera tengamos otra comunicación con un flujo menos importante, pero sigue habiendo la comunicación. Si este flujo es menor, cuidamos el trabajo del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo para que ninguno de los dos tenga o hipertrofia o hipotrofia. ¿Sale? Sin embargo, este foramen sigue siendo como tiene un poquitito más de flujo y necesitamos reducirlo. Para eso tenemos un septum segundo que con el flujo de la sangre lo que va a hacer es disminuir este foramen y nos va a generar el foramen oval o agujero de Botán, que aquí entonces sí vamos a tener una comunicación en flujo ya más reducida, pero que la sangre que va a llegar a la aurícula derecha, que es mayormente oxigenada, pasa a la aurícula izquierda, está al ventrículo izquierdo y ese hacia todo el cuerpo. Y de esta manera estamos oxigenando todo. ¿Sale? Bien, ahora ya tenemos separación aurículas de ventrículos, aurícula de ventrículo y entre las aurículas. Sin embargo, todavía falta la separación entre los ventrículos y esto es como lo más sencillo. Estos cojinetes endocárdicos van a inducir a células musculares a que generen un tabique interventricular. ¿Qué va a hacer? De porción muscular, que es como lo más resistente. Y esto es necesario para que la contracción sea mayor, que la contracción de los ventrículos es mayor a comparación de las aurículas, porque esta va en contra de la gravedad y tiene que llegar a toda la economía, o que esa tiene que vencer las resistencias que se van a encontrar a nivel pulmonar. Entonces necesitamos una porción muscular, pero como todavía el corazón no está haciendo todas las funciones, necesitamos que la última porción no sea tan fuerte y por eso vamos a tener una porción membranosa del tabique y esto se dice que es a partir del día 45 y con esto finalizamos cómo se formó la tabicación, cómo se hizo la tabicación a nivel cardíaco y cómo tenemos las cámaras del corazón. Para finalizar, lo único que nos queda es saber cómo se va a formar la aorta y la pulmonar. Recordemos que ya tenemos la tabicación, es decir, ya tenemos aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula
ventrículo izquierdo. Ahora, lo único que necesitamos es que a través de inducciones que va a dar el infundíbulo de salida, va a llamar a células de la cresta neural para que vengan y van a separar de manera helicoidal o espiralada para y de manera simétrica para que ambas luces sean del mismo tamaño y tengan un mismo recorrido. De esto va a tener la explicación del por qué aparentemente la pulmonar sale por delante y la otra por detrás, pues básicamente porque deslizan bueno, se hace el septo de manera helicoidal gracias a las células de la cresta neural. Y nada más como conclusión, pues dependiendo de la literatura que ustedes quieran ver, vamos a tener como diferentes estadios. Aquí este diagrama nos habla de estadios del estadio 11 al estadio 18, ¿sale? Entonces aquí es lo mismo que les expliqué, pero manejándolo a través de longitudes del embrión, en cómo se va a ir desarrollando. Pero pues básicamente todo se resume a lo que ya les planteé. Este es un material que nos los prestó el Departamento de Embriología, donde hacen la práctica con los embriones y pues básicamente cómo se genera el corazón, que me imagino que ustedes debieron haber tenido la práctica, y tenemos nuestro corazón en S, donde tenemos una primera flexura y la siguiente flexura que está de este lado. Como es un embrión en 3D, no podemos ver la flexura que está por detrás, pero la parte de atrás, aquí vendrían siendo las aurículas, ventrículos e infundíbulo de salida. Y pues básicamente lo que aparenta es un latido, pero está dado por la gelatina cardíaca, en donde la sangre que llega a través de la gelatina cardíaca como que sigue oprimiendo la luz para que la sangre siga avanzando su recorrido. Y con esto pues termino. No sé si tienen alguna duda, comentario, preguntas. ¿O me fui muy rápido? Algo sí. Perdón. Es mucho, pero está bien. Siento que estuvo muy padre tu presentación, solo que sí es como dice el compañero, muchos detalles que tenemos que repasar. Creo que cuando la doctora dijo estudien embriología, pues nos fuimos como a lo básico, ¿no? O el artículo que está en la plataforma y algunos detalles más. Pero así como mencionaste las células maestras y todo lo que desencadenan y la otra que desencadena y todo eso, pues yo creo que no lo, o al menos yo no lo vi así tan específico. Pues si quieren, repito como lo más importante, que creo yo, lo más importante, corazón. Vamos a ver, pues el repaso, pues ya, no creo. Sí, vamos adelante. El repaso, pues es básicamente todo lo que vemos en embrión fecundación. De aquí, lo más importante es de dónde viene el corazón o dónde vienen las células que me van a desencadenar el corazón. Como les decía, pues es básicamente mesodermo, pero no es el que está dentro del embrión. O sea, lo que voy con esto es que el corazón no se desarrolla dentro del embrión. Al principio está en la porción externa y conforme se hacen los plegamientos y las flexuras es cuando entra al embrión y pues va a ser parte de la lámina que va a estar siguiendo al endodermo extraembrionario. Por eso es mesodermo extraembrionario esplácnico, ¿sale? De ahí, bueno, pues este es el resumen. De estos factores, no se estresen con todos estos, no son todos. Si me pusiera a poner todos, no cabe en una presentación porque son muchísimos. Todas las células están comunicadas por diferentes factores, por diferentes inhibidores, por diferentes estimulantes, por diferentes proteínas. Lo que sí es importante de corazón es esto que se los recargo y se los pongo en amarillo con el contorno en rojo. ¿Cuáles son los genes maestros? Genes maestros son NKX2.5, MEF2 y GATA4. Donde se expresen estos, básicamente aquí vamos a tener algo que tenga que ver con circulación o algo que tenga que ver con corazón, más que nada con corazón. El gen maestro es NKX2.5. También intervienen muy importante MEF2 y GATA4. ¿Sale? Entonces esto es como lo más importante. De aquí nada más lo que trataba de decirles es que
cada porción es estimulada por diferentes cosas y aunque algunas son casi parecidas, por ejemplo, ventrículo derecho con ventrículo izquierdo, tienen EHAN y aquí es DEHAN, es casi lo mismo, pero tiene que ver alguna de las estructuras químicas de este componente, pero por esa pequeña variación ya no me va a formar, en este caso derecho, sino me va a formar izquierdo. Aquí, ¿cuál otro? Por ejemplo, aquí me comí una E, es MEF2C también, o sea, siguen siendo estimuladas por el mismo, pero tiene que ver la interacción con los otros estimulantes y los otros inhibidores para que se forme una cosa o se forme la otra. En el caso de vasculogénesis y angiogénesis, así, no sigo acá. En el caso de vasculogénesis y angiogénesis, lo más importante son los factores que van a desencadenarlo. Para hacer vasculogénesis, que es solamente a nivel embrionario, vamos a ocupar el factor de crecimiento endotelial vascular. Está en inglés, es Vascular Endothelial Growth Factor. Y para hacer la angiogénesis, es decir, que ya tenemos un vaso y nada más le va a crecer una yemita, entonces lo más importante es angiopoietina 1. No es el único, hay muchísimas otras, pero como que el que va a dar la orden para que inicie toda la cascada de señalización, pues son estos dos. Para vasculogénesis, el factor de crecimiento endotelial vascular, y para angiogénesis, angiopoietina 1. ¿Sale? De ahí pues ya vienen los plegamientos, viene cómo es la lateralización, laterolateral y cefalocaudal. De esto pues lo más importante es que sepan que está la gelatina cardíaca, que esa es la que genera los primeros latidos, no es como tal por contracción de los ventrículos o de las aurículas, porque aquí todavía no está sumamente maduro. Y para la porción de la tabicación, lo más importante que se acuerden es que vamos a tener los cojinetes endocárdicos, porque sin estos no se pueden formar los primeros septos. Y si no se forman los primeros septos, no vamos a poder generar esto después, porque el diámetro es demasiado largo para que las células estén como al vacío, ¿sale? Eso es como los puntos más importantes a destacar. No sé si... o me fui otra vez muy rápido. Bueno, bueno, muchas gracias. La verdad, a mí sí me gustó mucho la presentación y las diapositivas están muy, muy padres. Yo nomás tenía una duda. Gracias. Ajá. Sí, cuando empezó a hablar de tabicación y dijo algo de cojinetes, Ajá. ¿podría regresar esa diapositiva? Ajá, aquí. ¿En cuál? No, antes, donde habló de los cojinetes. Ahí. Sí, yo tengo una duda. Esas estructuras que se ven nada más en blanco y negro, son lo que es la vena vitelina, la umbilical y la cardinal. Ajá. Bueno, aquí tienes que entender que la vitelina cardinal y umbilical viene por parte de las aurículas. Entonces, la aurículas va a estar acá arriba, no viene en la imagen. Lo que viene en el tracto de salida, donde van a venir, son los arcos aórticos. Pero entonces, ¿los arcos aórticos son los que forman estas venas o estas venas forman los arcos aórticos? Porque eso tampoco lo entendí cuando... Ok, las venas van a llegar a las aurículas, ¿sale? La aurícula es esta y es un tubo, pero la porción que va a nutrir a la aurícula no está dibujada en la imagen. Sí venía, pero la recorté porque tenía otras imágenes acá arriba que no tenían que ver con lo que tenía que explicar aquí. Entonces, la vitelina, la cardinal y la umbilical, lo único que hacen es llevar la sangre hacia las aurículas. Y recordemos que esto sigue siendo un tubo todavía. Entonces, este tubo sigue de la aurícula, viene como a lo que se va a formar a la diferenciación aurículo-ventricular hacia los ventrículos, y de los ventrículos viene hacia el tracto de salida. Este tracto de salida lo que nos va a dar al final es la aorta y la pulmonar, pero como todavía no está formándose en este estadio, lo que tenemos aquí en este momento son arcos aórticos, por eso tienes estas figuras, que es a lo que te refieres, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ahora ya te queda un poquito más claro. Sí, perfecto, doctor. Muchas gracias. No, ya quedó. ¿Alguna otra duda? Sí, yo también tenía una duda. Dime. ¿Podría volver a repetir cómo estaban dispuestos las aurículas y los ventrículos, tanto cuando estaban dispuestos en C y S? Claro. Mira, esta es como la más...
primero de aquí. Tenemos el tubo, ¿sale? Recordemos que esta va a ser la parte, digamos, de la colita del embrión y esta va a ser la parte donde se va a formar el cráneo del embrión. Entonces, esta es una porción cefálica y esta es una porción, esta es una porción caudal, perdón, caudal, y la porción de arriba cefálica. Así se maneja más o menos en embriología todas las estructuras, en porción cefálica o porción caudal. En la porción caudal es donde vamos a tener a las aurículas o lo que nos va a dar a las aurículas. Si seguimos de abajo para arriba, vamos a tener a lo que nos va a dar a los ventrículos. Y al final solamente tenemos el tracto de salida, infundíbulo de salida o tronco cono, que al final va a dar como tal a la aorta y a la pulmonar. ¿Sale? Entonces, esto es lo más importante que te quede claro. En moradito o abajo vamos a tener aurículas. Arribita lo que le sigue son ventrículos y al final es infundíbulo de salida o tronco cono, ¿sale? Ahora, los ventrículos lo que vamos a hacer es pasarlos hacia adelante y hacia abajo. Al mismo tiempo, las aurículas las vamos a pasar hacia atrás y hacia arriba, ¿sale? Aquí. Esto eran los ventrículos, ya los pasamos hacia adelante y hacia abajo, y esto que eran las aurículas, ya las pasamos hacia atrás y hacia arriba. Si seguimos el movimiento, seguimos teniendo los ventrículos hacia adelante y hacia abajo, y a las aurículas hacia atrás y hacia arriba. Como esto, pues no son estructuras solas, sino están conectadas con vasos, aparentemente con los vasos forma una porción de una S. Cuando solamente tenemos una primera flexura, se le dice que es corazón en C. Esto hay que tener muchísima imaginación. Los embriólogos lo vieron como C y dijeron, pues es corazón en C y se acabó. Y siguieron viendo y dijeron, pues este tiene una forma de una S, pues corazón en S, y así lo mencionan en los libros. En esta microfotografía, también esto es el infundíbulo de salida. Esto, lo que está conectado con el ventrículo, que este ventrículo ya lo pasamos hacia adelante y hacia abajo. Lo que le sigue está por atrás y por encima son las aurículas. Lo único que le quedan a las aurículas por hacer es reposar sobre el ventrículo y sobre el infundíbulo de salida, y aquí aparentemente ya tenemos un corazón ya establecido. ¿Sale? En esta otra imagen lo mismo. Aquí es donde vendrían llegando la vitelina, la umbilical y la cardial. Tendríamos acá abajo lo que son las aurículas, en medio lo que son los ventrículos y luego lo que es el infundíbulo de salida. Lo que hacemos es que al ventrículo lo vamos a pasar hacia adelante y hacia abajo, y a las aurículas hacia atrás y hacia arriba. Conforme seguimos en esta flexura, ya vamos a separar aurículas de ventrículos, ¿sale? Esto sigue su recorrido hasta formar este corazón, y para que se pueda formar este corazón necesitamos que esta aurícula se separe de esta aurícula y este ventrículo se separe de este ventrículo, ¿sale? No sé si me explico. Sí, creo bien, gracias. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Hola, Cris, yo tengo una duda. Hola, dime. Bueno, creo que mencionaste sobre el segundo campo cardíaco y bueno, yo había leído que también existe el primer campo cardíaco, pero no sé si ese se refiere a la herradura cardíaca. ¿A donde pongo los mapas de destino? ¿A eso te refieres? Ajá, sí, a ese. Ok. Es que, ¿cómo te lo explico? Esto es un poquito más fácil de explicar cuando estamos en vivo o tenemos el pizarrón. El primer campo cardíaco lo que va a hacer es generar el área cardíaca, es decir, el espacio. Lo primero vamos a generar el espacio, una cavidad pericárdica. Después de que ya tenemos el pericardio, bueno, la cavidad pericárdica, ahora sí ya tenemos dónde vamos a mandar a nuestras células, que es donde tenemos el mapa de destino, donde ya las células van a ir diferenciándose, o bueno, ya tienen la información para que se diferencien y formen la herradura. No sé si ahora ya te queda un poquito más claro. Ajá, ok, entonces, bueno, es que había leído que el primer campo cardíaco es lo mismo que la primera herradura, que la herradura cardíaca. Ah, bueno, también esta es como la manera más sencilla que encontré para poder explicar esto, porque igual tenemos casi de todo lo que hay en biología. Hay algo que es primario, luego algo que hay secundario y luego hay algo que hay definitivo. El primero entonces vendría siendo
Pues sí, ¿cómo te lo explico? No me da mi cabecita en este momento para explicarte lo del primer. Ok, no, sí, está bien, porque, bueno, había leído Ajá. que en el primer campo cardíaco es donde se origina, me parece que el miocardio, el endocardio y el tubo cardíaco primitivo, por eso es que tenía Ajá. esa duda. Pues es que todo va al mismo tiempo, entonces, una vez que ya formamos ¿cómo te lo explico? Haz de cuenta que es como si fuera un citoesqueleto. Al principio necesitamos el espacio, después necesitamos dejar la orden hasta donde van a llegar las células. Ya que tenemos ese como esqueleto, ahora sí van a llegar las células y ahí van a haber células que le van a, bueno, las células que vienen para este segundo arco aórtico, bueno, herradura cardíaca, perdón, para que les diga, ¿sabes qué? Hasta aquí quédate y ya no sigas avanzando. No sé si me explico ahora. Sí, ya un poquito más. ¿Sí? Bien. Sí, muchas gracias. Excelente exposición. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, dime. Giro a la derecha, a la izquierda. Se supone que debe de, bueno, una vez que ya tenemos al corazón, ya ahí vienen otras moléculas que le dicen, ¿sabes qué? Ahora te vas a posicionar en el lado izquierdo, que es donde lo tenemos normalmente. Aquí tiene que ver una patología que es síndrome de Cartagena, en donde pues básicamente tenemos deficiencia de algunas proteínas de los hilios de las células y no proyectan o no mandan ¿cómo se llama? Este factor para que se voltee. Y entonces, como no se volteó de un lado que tenía que ser por la inducción, como no tuvo esa inducción, se queda del otro lado. O bueno, se voltea del otro lado. Y entonces queda el corazón a la derecha. Y entonces sería dextrocardia, que esta es una patología un tanto infrecuente, no tiene como alteraciones fisiológicas, solamente es un descubrimiento, o en su defecto que ya sea todo el cuerpo, en donde todos los órganos realmente están al revés, ahí se le conoce como citos inversos. No sé si a eso te refieres. Ajá, sí, no hay de qué. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, ya son las 2. La doctora me dijo que es importante que evaluemos lo que entendemos de las presentaciones y pues es un pequeño examen. A mí no me gustan los exámenes, pero es necesario. Está súper sencillo, cinco preguntitas, dos de regalo. Y tenían que poner su nombre por el chat, según tengo entendido.